es un hidrocarburo? Un hidrocarburo es una sustancia compuesta por carbono e hidrógeno. Y su estructura molecular va siempre definida por un átomo central, uno o varios átomos centrales de carbono, rodeados por varios átomos de hidrógeno. Y por ejemplo tenemos el metano, el etano y el propano. Como ya se mencionó, un hidrocarburo es un compuesto orgánico formado por átomos de carbono e hidrógeno. Para empezar, la geometría molecular se refiere a la disposición tridimensional de los átomos de alguna molécula, y esto determina muchas de las propiedades de las moléculas, como su reactividad, polaridad, fase, color, etc. Un ejemplo muy conocido sería el del agua, siendo una molécula de oxígeno unida a dos de hidrógeno. Ahora, los hidrocarburos están divididos en alifáticos o aromáticos. Dentro de los alifáticos se puede dividir en tres: alcanos, alquenos y alquinos. Esto dependerá según los tipos de enlaces que unen los átomos de carbono. Hay que tomar en cuenta que el petróleo contiene hidrocarburos, especialmente de los alcanos. La molécula del agua, puesta en su estructura molecular, sería oxígeno unido a dos de hidrógeno, una molécula que todo el mundo conoce. Mientras que de los hidrocarburos se hablará generalmente de los alcanos, encontrándose en ellos el metano, el etano, el propano, el butano, el pentano, el hexano, etc. La estructura molecular del metano sería una molécula de carbono unido a 4 de hidrógeno, siendo algo como CH4. La molécula de el etano sería C, C, H, 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 y se representaría con un C2H6. Y la del propano sería C, 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 H, 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 H y H, siendo 3H8, y así sucesivamente, hasta pasar por el butano, por el pentano, por el hexano, por el octano, nonano, decano, undecano y dodecano, la cual, conforme va aumentando sucesivamente,
solo se le va a aumentar 1 de hidrógeno y 2 de carbono a la estructura molecular. Y esta sería básicamente una explicación de la estructura molecular del agua con los hidrocarburos. Sabemos que los hidrocarburos son en general moléculas no polares y el agua es una molécula polar. Pero, ¿cómo podríamos describir o cómo podríamos saber esto? Esto se podría explicar muy fácilmente simplemente dibujando las estructuras de Lewis de cada una de estas moléculas, empezando con los hidrocarburos. Con los alcanos, por ejemplo, el metano, que es muy común en el petróleo, tiene la siguiente estructura molecular. Y representando su estructura de Lewis, podemos saber qué carga tiene o si tiene carga alguna. Entonces ponemos al carbono, que sabemos que tiene 4 electrones. Y sabemos que nos faltan 4 hidrógenos, los cuales tienen un electrón cada uno. Entonces rodeamos al carbono y ponemos los respectivos electrones. Con esto nos podemos dar cuenta que todos los electrones se están usando para hacer enlaces, por lo tanto no tienen ninguna carga. Esto sucede con todos los alcanos. No solo se queda con los alcanos, también con alquenos, alquinos, con aromáticos y elementos cíclicos y compuestos cíclicos. Un ejemplo de cada uno de estos es el ciclobutano, que tendría la siguiente forma. El ciclobutano, que tendría la siguiente forma, y que su estructura de Lewis quedaría de la siguiente forma. Como vemos, tampoco tiene cargas libres que no estén ocupadas en un enlace. Entonces, esto nos quiere decir que en forma general, todos los alcanos, alquenos y los hidrocarburos tienen una forma no polar. Ahora, hablemos del agua. El agua tiene la siguiente estructura molecular. El agua tiene la siguiente fórmula molecular. Se compone de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Al hacer su estructura de Lewis, sabemos que el oxígeno va en el centro y los hidrógenos van a los lados. El hidrógeno tiene 6 electrones, por lo tanto, nos quedaría así. Y los hidrógenos tienen cada uno un electrón de valencia. Cuando vemos esto, sabemos que tenemos aquí 2 nubes de enlace, pero también podemos observar que hay 2 nubes libres. Esto nos quiere decir que tiene una carga. Entonces, esto quiere decir que tiene una carga. Por lo tanto, es una molécula covalente polar. Como el agua es covalente polar y en general los hidrocarburos son no polares, sabemos que las interacciones entre ellos serán muy reducidas. Otra propiedad física que nos puede ayudar a definir las interacciones que existen entre el agua y los hidrocarburos es la densidad. Sabemos que la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cómo se comparará a la densidad de los hidrocarburos más comunes en el petróleo? Las densidades en los hidrocarburos van variando, pero como podemos observar, sobre todo en los alcanos, son muy bajas, y hasta en los aromáticos, como el benceno, que es de los que tiene más densidad, sigue siendo aún menor que la del agua. Esta es otra razón por la cual el petróleo flota en el agua. La viscosidad de estas sustancias es otra propiedad
que puede afectar no tanto a cómo interactúan entre ellas, sino más bien a cómo interactúan con el ecosistema. Esta es un poco más complicada de comparar, ya que depende de muchos factores como la temperatura y el estado en que se encuentra ese compuesto, pero por lo general podemos decir que la viscosidad del agua tiene un coeficiente de 1 y los coeficientes de viscosidad en diferentes hidrocarburos son en general mucho mayores, lo que quiere decir que son más viscosos y por lo tanto representan un mayor desafío para el ecosistema en el que se encuentran. La siguiente molécula que tenemos aquí es la molécula de pentano, constituida por 5 carbonos. La pregunta es, ¿será soluble en agua? Bien, tenemos que saber que esta es una molécula no polar, y para que esta sustancia pueda mezclarse con otra, necesita también ser no polar, ya que igual disuelve a igual. El agua es una molécula polar. Por lo tanto, no habrá interacción entre el pentano, que es un hidrocarburo, y el agua. Densidad de los hidrocarburos. Definimos densidad como la cantidad de masa que hay en un volumen determinado. Recordemos que los hidrocarburos están conformados por carbono e hidrógeno. Y a medida que aumenta el número de carbonos, las fuerzas moleculares son mayores. La proximidad aumenta, es decir, están más juntitos en determinado espacio. Y bueno, en determinado espacio habrá más cantidad de masa. Como por ejemplo en un cuarto, cuando hay muchas personas, caben más personas cuando están más juntitas que cuando están separadas. Entonces esto va a aumentar la densidad. Aquí tenemos la molécula de metano constituida por un carbono, por ello el metano está en forma de gas, y tenemos la molécula de pentano que tiene 5 carbonos y es un poco más pesada, y finalmente tenemos la molécula de heptadecano y este lo encontramos en forma sólida. Sin embargo, los hidrocarburos serán menos densos a comparación del agua, por ello van a flotar. Bien, como ya sabemos que las moléculas del agua no van a interaccionar con las moléculas de pentano, las sustancias se van a encontrar separadas. Aquí tenemos una representación de cómo se vería más o menos. Ahora, si consideramos la densidad de nuestro hidrocarburo contra la densidad del agua, el hidrocarburo va a tender a flotar. Viscosidad de los hidrocarburos. Como podemos observar, hay moléculas de los hidrocarburos que tienen bastantes ramificaciones. Esta geometría de las moléculas es el por qué hay hidrocarburos muy viscosos. Hay unos más viscosos que otros. Eso dependerá ya más de la estructura molecular, y por eso en la industria a veces se opta por aumentar la temperatura, así la fricción va a ser menor entre la sustancia y va a fluir mejor. Las interacciones intermoleculares de nuestras sustancias, que son el agua y los hidrocarburos, son los puentes de hidrógeno y la dispersión de London. Los puentes de hidrógeno consisten en una unión entre un átomo de hidrógeno y, bueno, un átomo de oxígeno en este caso, pero puede unirse el hidrógeno con muchos otros más átomos. Y la dispersión de London se da cuando fuerzas moleculares, ya sean positivas y negativas, se enlazan. Eso da como resultado nuestra dispersión de London, que en sí todos los átomos, todas nuestras moléculas, lo presentan. ¿Qué método o técnica se puede utilizar para la separación de hidrocarburos del agua? Un profesor de ingeniería de la Universidad de Pittsburgh ha desarrollado una nueva técnica para la separación del petróleo y el agua, que está siendo utilizada con buenos resultados en el Golfo de México debido a un reciente incidente. Un filtro de algodón recubierto con un polímero es el elemento principal para la purificación del agua. Se utiliza un filtro con un polímero hidrofílico que se une a las moléculas de hidrógeno del agua y que a su vez presenta
olefosividad, lo que significa que repele el aceite. El filtro se produce al sumergir el algodón empleado en una solución líquida que contiene el polímero y que posteriormente se seca, ya sea en un horno o al aire libre. Yo pienso que el impacto ambiental y social que tienen estas acciones o estos incidentes, por decirlo de cierta forma, es muy fuerte debido a que el impacto ambiental es principalmente dirigido hacia todas las especies que habitan en los cuerpos de agua, ya sean salados o dulces. Y el impacto social es pues que todos tenemos molestia porque estas grandes empresas están dispuestos a ensuciar con estos hidrocarburos las aguas sin importarles nada. No les importa pagar una suma de dinero con tal de tener su beneficio. Que eso nos lleva a que están violando derechos, o sea, no solo a nosotros, sino también a los animales. No les permiten tener un hábitat sano, no nos permiten a nosotros tener agua limpia, ni a ellos, porque les hace mucho daño todos estos hidrocarburos. O sea, puede corromperles la piel, puede hacerles llagas, puede matarlos instantáneamente incluso debido a que pueden tragarlo. Entonces, definitivamente creo que esta situación es lamentable y aún estamos a tiempo de hacer algo para evitar que sigan contaminando, porque es trabajo de todos. Creo que si nosotros seguimos permitiendo esto, si no alzamos la voz, a estas empresas no les va a importar. Si de por sí no les importa, a lo mejor empezaríamos a hacer ruido y podríamos no importar. Si de por sí no les importa, a lo mejor empezaríamos a hacer ruido y podríamos tener algún impacto positivo tanto para nuestro ambiente y nuestra sociedad, apoyando nuestras causas que buscamos para que podamos estar bien todos. El impacto ambiental que tiene este problema es muy serio, ya que, como todos sabemos, los hidrocarburos no se mezclan con el agua, sino que se quedan en la superficie de esta, impidiendo el paso de la luz. Y la luz es lo que ayuda a este ambiente, es que las algas las utilizan para hacer la fotosíntesis. Entonces, si no hacen la fotosíntesis, los peces, los animales no pueden tener el alimento que necesitan y pues por lo tanto mueren o mueren intoxicados por este tipo de hidrocarburos que se quedan en la superficie. El impacto social y ambiental de un derrame de petróleo en un lago siempre va a ser significativo. Esto se debe a las características que tiene alguno de los compuestos del petróleo, como por ejemplo algunos de sus compuestos son no polares. Esto hace que no se puedan juntar con las moléculas de agua que son polares y el petróleo queda arriba de la superficie del lago. Esto impide el paso de la luz y afecta gravemente a las especies que viven en el lago, debido ya sea directamente a su alimentación o a la obtención de otros recursos. También el problema no acaba ahí. La viscosidad del petróleo en sí puede quedarse adherida en la piel de algunas de las especies del lago o de las aves y causarles grandes daños. Entonces, en general, el impacto que causa es un derrame siempre va a ser muy significativo. Pero creo que en este caso en específico es aún más significativo, debido a la posición del lago, que era en una zona muy agrícola, que usaban para muchos cultivos. Entonces los compuestos del petróleo y la toxicidad que este representa afecta muchísimo más a los cultivos. El derrame de hidrocarburos ocasionado en el río San Juan, Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, va a tener un gran impacto en los ecosistemas y en los agricultores que dependen de ese río, tanto para regar sus cultivos como dar de beber a sus animales. A nivel ambiental, el petróleo o los hidrocarburos van a causar un impacto, ya que por la densidad de que es más baja que el agua, va a estar flotando, cubriendo el cuerpo de agua, lo cual no va a permitir que los rayos del sol penetren y los organismos encargados de oxigenar el agua no van a poder hacer su función. Entonces, muchos animales van a morir por la falta de oxigenación, sin mencionar que los que queden atrapados en esta sustancia por su viscosidad pueden morir.
varias razones, el derecho al agua y el derecho al medio ambiente han sido quebrados completamente, ya que aunque se trate de limpiar las aguas, va a tardar muchísimo tiempo en limpiarse completamente y de todas maneras en un futuro va a haber consecuencias y los peces van a resentirlo y van a dejar de reproducirse y por lo tanto pues no se respetó ni el derecho del agua ni el respeto del medio ambiente. Yo creo que es obvio que no se respetaron los derechos del agua en esta situación, ya que pues esta situación en general nunca debió de haber pasado. Se debieron de haber tomado como las medidas necesarias y todas las precauciones posibles para que esto no sucediera. Se han atentado contra los derechos de esta comunidad. Desde mi punto de vista, tener una empresa petrolera, en este caso Pemex, conlleva a una gran responsabilidad social para que este tipo de accidentes no ocurran, ya que muchas personas, agricultores y las personas que viven ahí y dependen de este río, van a tener bastantes problemas. Una medida que quizás se pueda tomar es que en el transcurso que se retiran estas sustancias del agua, se pueden llevar pipas para abastecer a la comunidad que necesita tanto regar como dar de beber a sus animales y las personas que también usan esa agua para labores domésticas. Ya para finalizar, como reflexión acerca de este tema y del impacto que tienen los hidrocarburos en el medio ambiente y en el humano mismo, es de que en primer lugar llegan al humano por la cadena alimenticia, además de la absorción de la piel. Un dato extra aparte es de que un derrame de hidrocarburos bloquea el paso de la luz solar a las algas y otro tipo de fauna marina, interrumpiendo el ciclo en sí de alimenticio que puede haber en los ecosistemas marinos. Otro tema a tocar es de que el impacto ambiental que puede tener el derrame de hidrocarburos puede durar hasta más de 10 años e incluso 20. Por lo tanto, una limpieza exhaustiva no sería aún así suficiente. Y como último tema a tocar es de que algunas industrias no toman completamente en cuenta esos derrames de hidrocarburos.